Próximo año, en el 2026, se van a desarrollar las elecciones en la República del Perú y tengo en comunicación a mi amigo el doctor Francisco Díez Canseco, que fue diputado del Perú y actualmente es precandidato presidencial. Francisco, un gusto saludarte. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Muy amable como siempre. Con mucho gusto, Juan, a tus órdenes. Yo viví en el Perú y tú bien lo sabes, ahí nos conocimos de 2011 a 2015, hace 10 años que regresé y lamentablemente la situación en el Perú no mejoró, más bien empeoró, sobre todo ahora con la delincuencia, con el crimen organizado. No es inseguridad, sino es criminalidad. En este caso, cómo se trabajaría en este frente, que es algo muy importante. Los peruanos quieren la paz, ¿cómo se logra ello? Bueno, el primer tema es que el sistema de seguridad en el Perú, integrado básicamente por la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, es sumamente corrupto. Hay una corrupción sistémica. Hoy en día, las comisarías del Perú son 1.500 comisarías que están convertidas en coladeras de delincuentes. Se captura un delincuente en flagrancia y la mayor proporción de ellos salen rápidamente, en primer lugar, porque la Constitución establece un plazo de 48 horas para definir si el detenido en flagrancia se queda en la cárcel o es liberado. Y en segundo lugar, porque debido a la alta corrupción y la ineficiencia de policías, fiscales y jueces, se van a la calle. Nosotros en Perú Acción, a través de nuestro plan de gobierno Mano de Hierro, planteamos que este plazo de constitución de 48 horas para definir la situación de un delincuente en flagrancia se amplía a 30 días y lo sacamos definitivamente de la calle. Le malogramos el pastel a los jueces, fiscales y policías corruptos que lo sueltan con el Y argumento hay de no más tener plazos para pruebas. investigar, porque a veces salen muchos delincuentes porque no se haya culpabilidad. No, yo hablo de los flagrantes. Los flagrantes son pescados en flagrancia. Esos son los que salen y son una gran cantidad. Es un primer paso que se tiene que dar. El segundo paso es sanear estas instituciones. No vamos a arreglar el tema comprando, como dice López Aliaga, 10.000 motos o 40 patrulleros o mejorar la tecnología, porque si esto O los sigue mal, famosos drones que un candidato, Alex González, lo dijo en una campaña, drones para los ladrones. claro, imagínate. Entonces lo que tenemos que hacer es sanear. ¿Y qué planteamos nosotros? En Perú Acción, la creación de un organismo denominado Consejo Nacional de Moral Pública, integrado por personas intachables, refrendadas por un referéndum popular, con absoluta autonomía y cuya primera misión va a ser votar a los corruptos. Tenemos que limpiar de corruptos la policía, la fiscalía y el poder judicial. Esa es la primera medida que voy a tomar si, como espero, gano las elecciones el año entrante. Francisco, tú cuando eras diputado, ¿la clase política era mejor que la actual? ¿Había menos corrupción? ¿Había más capacidad? Porque siempre se dice que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Fue tan así? Sí, es verdad, es verdad. Yo estuve en una Cámara de Diputados integrada, bueno, había de todo, pero el porcentaje de personas capaces, morales, que actuaban de acuerdo a ideas y no lo que ahora que es una partida de improvisados, oportunistas y corruptos, era mucho más elevado que ahora. El voto bronca, porque muchos peruanos están disconformes con la clase política, puede ir canalizado a alguien que no proviene de ella. Por ejemplo, el periodista Philip Butter, el cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, porque estas candidaturas, ¿a qué piensa que se debe? Que gente o del periodismo o del espectáculo quieran postular, o del mismo deporte. Recordemos que George Forsyth, el ex arquero, quería ser candidato a presidente. Bueno, cualquier cosa puede ocurrir en un país como el nuestro, donde estamos acostumbrados ya a la improvisación y al oportunismo, y a que el Estado se ha convertido en un botín de estos improvisados y oportunistas. Pero yo creo que el pueblo está reaccionando. Yo estoy recorriendo el Perú. Acabo de estar en el entierro de mi querido amigo Gastón Medina, uno de los grandes periodistas anticorrupción de nuestro país y de Ica, que iba a ser candidato a gobernador de Ica de mi partido. Que lo Y he podido ver, asesinaron. he podido ver en la plaza pública
donde desfilaron llevando el féretro, la protesta de la gente que se me acercaba, que me decía qué pena que se haya ido Gastón, pero contamos con usted, doctor. Yo ya lo hago con Gastón todas las semanas en su programa de radio. Disculpe, Y es lo el hizo periodista que asesinaron hace poco. exactamente, lo asesinaron de 10 balazos en la puerta de su casa, delante de su esposa y de su hijo. Y por supuesto, hasta ahora no pescan a nadie. Y Porque el eso también periodismo es un mensaje para la prensa, que no se puede fiscalizar. y un mensaje directo, según dice el ICA del gobierno regional, que es muy corrupto y al cual desnudaba todos los días Gastón. ¿Qué opinas de la candidatura del sinvergüenza que hizo daño al Perú llamado Martín Vizcarra? Es un atrevimiento, porque además él está inhabilitado, o sea, está haciendo campaña seguramente para poder colocar bancada, porque él sabe que él no puede postular. Para eso lo está haciendo, porque necesita una bancada que en la próxima lo proteja y de acuerdo al resultado, de repente le levante la inhabilitación, lo cual es ciertamente una quimera, ¿no? Mucho se está hablando de las deportaciones de Donald Trump, a veces de manera negativa, pero en el Perú lamentablemente se necesita deportaciones y mano dura, porque si uno analiza la mayor parte de la delincuencia, lamentablemente es de los extranjeros, de los que vinieron al Perú, que el Perú le abrió las puertas muy fraternamente, como me las abrieron a mí, y hay gente que abusó de esta hospitalidad. ¿Qué opinas al respecto? Mira, Maduro, que es un delincuente, ha generado que 1,5 millones de venezolanos vengan al Perú, de los cuales se calcula que hay 30.000 delincuentes. Yo estoy seguro que Maduro, además de no impedir, porque no podía hacerlo, esta migración generada por su gobierno dictatorial y desastroso, nos ha metido delincuentes, como hizo Fidel Castro con los Disculpa, americanos. es más responsable los delincuentes, o por lo menos los malos peruanos que permitieron esto. Uno de ellos es Pedro Pablo Kuczynski, que yo lo entrevisté recientemente. La mayoría de esta gente vino durante su presidencia. Así es, hay una responsabilidad directa de Kuczynski y de todos los gobiernos que han permitido que esto ocurra, porque han debido filtrar en la frontera, ver los antecedentes y no recibir a los venezolanos en la forma en que lo hicieron. Pero en fin, ya ocurrió, ya están acá. Yo lo que me pregunto es por qué no se les puede identificar. ¿Qué pasa con el servicio de inteligencia? ¿Qué ocurre con este gobierno que no tiene una estrategia definida frente a la delincuencia, Las que es un gloriosas fracaso Fuerzas total? Armadas, tú bien sabes que lograron la paz con el Ecuador, vencieron al terrorismo y hoy lamentablemente no pueden enfrentar al crimen organizado. Porque no hay plan, porque son una partida de corruptos, porque la presidenta Boluarte es fruto también de la improvisación y ha resultado una persona incapaz y corrupta. Entonces, se dan todos los elementos para que los delincuentes y especialmente organizaciones criminales como el Tren de Aragua puedan hacer de las suyas. No quiero ser amarillista ni morboso con la pregunta, pero tú eres una persona que estuvo hace mucho tiempo en la política, una persona honorable, que te respeta todo el arco político, que tiene decencia y denuncias a la corrupción. ¿No tienes miedo que te pase algo o incluso hasta que atenten contra tu vida, como lamentablemente pasó con el periodista y ex asambleísta Fernando Villavicencio, que postuló a la presidencia? Mira, yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias por mi país, como lucho toda mi vida. Yo no le tengo miedo a estos miserables y los voy a enfrentar, te repito, hasta las últimas consecuencias. Sí, puede ser que hay un riesgo contra mi vida, pero lo voy a afrontar como lucho toda mi vida, con valor y con honor. Hay quizás una opinión popular que dice se necesita gente joven para que gobierne los países y lamentablemente hemos visto casos de gente joven que no lo supo gobernar. Ahora lo vemos Trump más de 80, Biden también una persona grande, tú también eres una persona grande. En este caso, ¿qué les puedes decir a esta gente que dice para el gobernar el Perú tiene que ser una persona de 50, 60 años y quizás se descarta a la experiencia que tienen ustedes y sobre todo a la trayectoria de vida, vuelvo a repetir, respetable como en tu caso? Yo soy un joven antiguo y acreditado.
La juventud acumulada, como diría Tulio Loza. ¿Se puede saber quiénes te acompañan en esta patriada, en esta hazaña que es querer cambiar y mejorar el Perú? ¿Hay algún excongresista, algún exministro, alguien de reconocimiento público que puedas mencionar? Mira, todo es gente nueva en política. Lo que yo estoy tratando es de atraer a la política a estas personas honestas, con capacidad de gestión, con vocación de servicio, con sensibilidad social, que no han querido antes hacer política porque consideran que la política es muy sucia y porque además no lo van a hacer como el 90% de los que hoy día actúan en política en el Perú, con el objeto de robarle al Estado peruano de todos los peruanos. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Plan de Gobierno es el economista Diego Costa, un gran economista joven que nunca actuó en política. Tengo en la comisión política al ingeniero Mario Cedrón, que es un acreditado profesor universitario de la Católica y de San Marcos. Tengo al doctor Manuel Meoño, que está encabezando nuestra lista al Senado en Lambayeque. Tenía lamentablemente a Gastón Medina en Ica, que se lo llevaron estos sicarios malditos. Tengo dentro del comité ejecutivo a Carlos Lévano, que es un acreditado profesor universitario. En fin, tenemos gente muy buena, tanto en Lima como en provincias. Freddy Loaiza en el Cusco, que Disculpa, es ¿y en un el exterior? acreditado. Porque recordemos que los peruanos en el exterior votan presidente y vicepresidente y también dos congresistas. ¿Cómo estás trabajando con tus compatriotas fuera del Perú? Bueno, mira, afuera tenemos a la doctora Marlene Paiva, que es catedrática de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y enseña también a través de Zoom en Oxford y en Yale. Ella es una muy acreditada experta internacional en medio ambiente y en derechos humanos. Disculpa, no es un Tenemos, dato menor, porque Finlandia dicen que es uno de los países más ejemplares del mundo, sobre todo con su manejo a la educación, a la cultura. sí, en realidad acabamos de tener, yo tengo ahora un programa que se llama Pancho en Acción, que lo saco todos los jueves en una cadena de Nacional TV, bueno, como saco también en otros canales, y tuvimos un diálogo muy interesante con Marlene sobre los temas de su especialidad. Tengo a Walter Schelge, que encabeza el comité de Nueva Jersey. Tengo a Martín Sarabia, que encabeza el comité de Tokio, en el Japón. En fin, estamos organizando ahora los comités de Milán y de Roma y un nuevo comité en Madrid. O sea, Recuerda estamos, pasar por Buenos Aires, que hay una bueno, numerosa colectividad peruana. en Chile tengo a una parienta mía que está en el nuevo comité. Te invito a apoyarnos en Buenos Aires. Todavía no tenemos un comité ahí, pero estamos extendiéndonos a nivel internacional también. Y yo veo que hay mucha receptividad, hay, porque en general lo que están buscando los peruanos es un cambio. Y están buscando un cambio con gente limpia, que es mi caso, si lo puedo decir Sí, esto con te iba a decir, toda. tú estás hace mucho tiempo en política, salvando las distancias que de otro partido. Carlos Roca o Antero Flores tienen años en política y nunca un escándalo, un hecho bochornoso o una sospecha de corrupción o de maltrato a alguien. Son gente honorable. La gente Así es, Antero, mi amigo, que yo así aprecio es, mucho, que una fue gran. maltratado durante el gobierno de Merino, como lo que ocurrió en Merino, una cosa totalmente abusiva y sustentada, pero ahí vamos. Yo creo que nosotros hoy día tenemos una gran posibilidad de ganar la elección y nos estamos enfrentando a poderes fácticos muy fuertes. Pero tampoco hay que ser iluso, Francisco. En el tema para ganar una elección hay que no solo tener los votos, sino cuidarlos. Ustedes tienen personero a lo largo y a lo ancho del país, que esto también es algo esencial en una campaña electoral, el control electoral. No solo tener los votos, sino que, que no los roben. Mira, tenemos una serie de agrupaciones, por ejemplo, tengo en la lista al presidente de la Federación Nacional de Fonavistas, tengo al presidente de la Federación Nacional o de la Asociación Nacional de Rondas Campesinas,
al vicepresidente de la Federación de Pescadores del Norte del Perú. Son todas agrupaciones que aglutinan a mucha gente que nosotros estamos jalando y que van digamos, a contribuir en lo que tú señalas. O sea, a que tengamos personeros, según espero, en casi todo el territorio Es muy nacional. bueno saberlo lo que dijiste, rondas campesinas, gente de sectores humildes, porque por ahí mucha gente está viendo esta entrevista. Dice, un día es Canseco, seguramente para solamente en Miraflores, San Isidro y San Borja, y trabaja con un sector económico y social distinguido. En este caso, Perú Acción trabaja con todos los peruanos, con gente del área rural, gente humilde, como gente de clase media alta, profesionales. No hay distinciones. Bueno, como tú sabes, yo soy considerado el pionero del cultivo y exportación de quinoa en el Perú. O sea, yo trabajo en el campo de Puno hace 40 años. He iniciado proyectos exitosos que siguen funcionando. Tengo un proyecto de 2.000 pequeños productores en el sur de Puno con los aymaras y en el norte de Puno con los quechuas. Tengo proyectos de quinoa y equihuicha en Cotahuasi, en las alturas de Arequipa, de ajonjolí orgánico en sustitución de coca ilegal en el valle del río Purímaquene, que es un centro de terroristas. En Moyepata, en el Cusco, he desarrollado un proyecto de chía y así sucesivamente. En el O sea, Perú yo profundo. trabajo, A veces los candidatos no van para esta zona. bueno, yo voy a esas zonas a trabajar, a chambear hace 40 años. De manera tal que a mí me conocen en el campo perfectamente bien, porque trabajo con ellos hace 40 años De y 40 he años, yo tengo logrado, 40 años, yo no había ni nacido. Y tú recorrías estas zonas que lamentablemente quizás los políticos la conocen una vez que acceden al cargo, si es que la conocen. si es que la conozco, así es. Yo vivo ahí, yo no trabajo en Lima. Entonces, y conozco perfectamente cómo funcionan. Y sobre todo una cosa que es importante, entender que nuestro país es un país heterogéneo en donde hay 46 lenguas y 44 culturas. ¿Qué conexión tiene un aymara que vive en el sur de Puno con un machihuenga que vive en la zona norte del Perú? Ninguna. ¿Y qué conexión tiene un machihuenga que vive en la zona norte del Perú con un ayánico que vive en la selva central? Con los O con un, afroperuanos, que también es una colectividad. no, o con un guaraní. Tú sabes que los españoles hicieron un itimáes, un traslado de guaraníes al norte del Perú, a la selva norte del Perú, que conviven ahí con los machihuengas y con otras tribus. Entonces, el otro es un país desde ese punto de vista en vías de integración y hay que conocer la mentalidad de la gente. Por ejemplo, un aymara no te mide el tiempo como tú o como yo. Un aymara no mide el tiempo en días, en semanas o en meses. Lo mide por estaciones y cuida a sus apus milenarios. Por eso es que ha habido protestas que nadie ha entendido, porque, por ejemplo, ¿Entiendes de alguna lengua originaria? Quechua, aymara, guaraní. no las entiendo. Yo me manejo con el castellano. Tengo alguna noción, por cierto, pero no puedo hablarla, Pero ¿no? conoces de alguna manera la idiosincrasia de esta gente, sus costumbres, sus tradiciones. Bueno, he vivido con ellos 40 años. La última pregunta, para hacer un ping-pong, te digo algunos nombres, tú me dices brevemente, sobre todo algunos que se consideran o quieren ser candidatos. Rafael López Aliaga, Porque Hernando de Soto, parece que ya no es candidato Antauro Humala, a su casa, ya que ya salió de la cárcel. Fiorella Molinelli, No le entiendo. Keiko Fujimori, Ya cumplió su ciclo. Roque Benavides, Debe quedarse donde está, Carlos Neujas, tratando de reconstruir un partido que me parece que no va a ninguna parte. Philip Butter, Le gustó la cosa, Fernando Olivera sigue lo mismo. y la última, Melcochita. No, perdón, Carlos Álvarez. Mi amigo, gran cómico,
no me lo imagino como presidente del Perú. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse a mi canal para más entrevistas.